Buenas tardes. El tema que vamos a tratar hoy es manejo de la insuficiencia renal aguda. Es un tema que se va a chocar sí o sí en algún momento de su vida profesional. Y hay que saber diferenciar entre los conceptos básicos para poder aplicar manejo. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la introducción básica? Se pueden definir de tres maneras. Uno, aumento en mayor de 0.3 miligramos por decilitro de creatinina en menos de 48 horas. La otra forma que se puede definir es aumento mayor a 1.5 veces de la total en menos de 7 días. ¿Cuál es la dificultad de estas dos primeras definiciones? Es que se necesita una creatinina basal y muchas veces no lo tenemos, porque es un cuadro agudo que muchas veces ingresa por una unidad de emergencia donde ya tenemos alterada la creatinina, no tenemos una creatinina basal como tal. Y esa es la dificultad que limita las dos primeras definiciones. Quizás la tercera definición, la más aplicable, es la disminución del gasto urinario, menos de 0.5 centímetros cúbicos por kilo hora, más de 6 horas. Eso ya se llama policuria. Para esto, tenemos que tener un paciente muy consciente que nos colabore en depositar su orina, puede ser en una chata, en un pato, como le llaman, pero que se pueda medir, o a través, idealmente, de la colocación de una sonda vesical para poder hacer una medición correcta. Si nosotros tenemos alguna de esta definición que enfoca en nuestro paciente, podemos empezar a catalogar como una injuria renal aguda. A la anterior, por favor, Maricela. Estas siglas, LSR, significa, por si acaso, lesión, o mejor, injuria renal aguda, AKI, que es en inglés, y la otra es básicamente la lesión renal aguda. Es lesión renal aguda, hay que corregir ahí, LRA, lesión renal aguda. La siguiente. Entonces, y así lo van a encontrar en los textos, por eso quiero que tengan esas referencias, se va a ver como AKI o LRA, lesión renal aguda. En algunos escenarios no se tiene un basal, como les decía, por lo que no es claro si se está frente a una aguda, una subaguda, una crónica. Y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. La siguiente. Entonces, este cuadro puede parecer denso, pero realmente no lo es. Aquí es la injuria renal aguda. Y hablamos nosotros de injuria renal aguda o lesión renal aguda cuando tenemos alteración de la creatinina en base a las definiciones que le mostré en la primera diapositiva y que dura menos de 7 días. Eso se llama injuria renal aguda. Y si dura entre más de 7 días hasta los 3 meses, se llama enfermedad renal aguda. Y si ya es más de 3 meses esta alteración de la tasa de filtración glomerular, ya estamos frente a una enfermedad renal crónica. Entonces, es muy diferente hablar de una injuria renal aguda que de una enfermedad renal aguda. Entonces, esos son los verdaderos términos. Yo les he puesto en el título como manejo de insuficiencia renal aguda, porque así está en el sílabus. Pero realmente debería de llamarse manejo de la lesión renal aguda o manejo de la injuria renal aguda. Ese debería ser el título. Porque después tenemos la enfermedad renal aguda y la enfermedad renal crónica. Y este cuadro de aquí, que está en azul, en gama de azul, por decirlo así. O sea, es didáctico aunque no parezca. ¿Por qué? Porque en la parte basal tenemos una enfermedad renal crónica. Y ese cuadro nos describe que en una enfermedad renal crónica se puede sobreponer una injuria renal aguda o se puede sobreponer una enfermedad renal aguda.
Es decir, no, los cuadros no vienen solos, no vienen aislados. Pueden estar mixtos, pueden estar asociados. Nosotros podemos estar frente a un paciente con una creatinina de 3 que no conocemos su basal. Sabemos que es hipertensión diabética, pero ya no sabemos aún si ya maneja creatinas basales de 1.8, 1.9. Y todo eso engloba el cuadro. Entonces, esos escenarios siempre tenemos que tenerlo en cuenta frente al paciente. Porque si nosotros queremos llegar a una creatinina basal normal, o sea, una creatinina sérica normal, en un fondo de un paciente ya con una enfermedad renal crónica que se reagudizó por algún evento, estamos con la meta equivocada. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a seguir tratando y dando tratamiento y no vamos a llegar nunca a nuestra meta y vamos a ir al otro extremo. Es decir, podemos llegar a una sobrehidratación, una sobrecarga hídrica o todo lo contrario, a una hipotensión por mucho uso de furosemida. Entonces, por eso es importante que sepan que pueden existir estos escenarios. La siguiente, por favor. La incidencia varía según el país, es muy variable. Puede ser adquirida en la comunidad o en el hospital. En general, en países de menores ingresos, como el nuestro, o países latinoamericanos en general, es mayor la comunitaria. Y suele ser más en personas jóvenes y por causas prevenibles. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, ¿no? Pacientes que no tienen acceso a agua potable, ingieren agua que puede estar contaminada y que puede generar un cuadro de diarreico agudo. Un cuadro de diarreico agudo de alto flujo. Sin mucho acceso a la salud, ellos pueden hacer un cuadro de injuria renal aguda. Estos pacientes jóvenes tuvieron un problema prevenible. ¿Por qué? Porque ellos no tenían acceso a potabilización del agua o quizás con acceso a servir el agua. Entonces, eso se habla de problemas prevenibles. Se habla de una incidencia de 8.3% a nivel comunitario, 30% intrahospitalario en la UCI hasta un 50%. No sé si antes de la pandemia les tocó rotar por UCI. La mayoría de los pacientes de UCI tienen injuria renal aguda, la mayoría. Y va a ser por causas que le pueden estar en un cuadro más adelante. Los factores de riesgo son, no es uno solo. Muchas veces pensamos, no, es insuficiencia renal aguda, prerenal, porque está con una diarrea acuosa profusa. No, puede haber muchos otros más. Ese paciente puede estar en sepsis por esta misma infección y ese es otro factor que suma a la injuria renal aguda. Entonces, no es que sea uno, la mayoría de las veces son mixtos. Entonces, puede estar relacionado con la situación actual previa del paciente, si está o no en la UCI. Eso es importante. Si el paciente está en la UCI, está expuesto a múltiples factores de riesgo para ser injuria renal aguda. No solamente la misma enfermedad grave, o sea, la sepsis, el shock séptico, la disfunción multiorgánica, el uso de antibióticos tóxicos, el desequilibrio hídrico. Entonces, tenemos muchas causas que puede haber. Este es un cuadro que habla de prevalencia. Más o menos en Latinoamérica, 29-31% de injuria renal aguda. No se van a confundir con enfermedad renal crónica. Acá no estamos hablando nada de enfermedad renal crónica. ¿Ya? Injuria renal aguda. Ustedes pueden decir, pero doctor, mire África, 13-24%, mire Asia, 8-24%. Es que aquí en estas zonas existe un subregistro. Ellos no tienen un buen registro sanitario, nosotros tampoco, pero lo tenemos mejor que ellos. Y por eso es el que se ve menos. Pero realmente nuestros datos de injuria renal aguda son realmente significativos. Estamos hablando casi de un tercio de la población latinoamericana. El siguiente, por favor. La fisiopatología. Se parte del entendimiento que todos tenemos un específico número de nefronas. Ya saben ustedes, la nefrona es la unidad funcional renal. Hasta los 25 años, por decirlo así,
Nosotros podemos ir cultivando nefrones en nuestros riñones. Pero entre los 22 y 25 años, eso se detiene. O sea, hasta ahí ya dejó de producirse nefrones en nuestro riñón. Entonces, ¿qué cosa implica? Implica que una lesión renal aguda en un paciente joven afecta una reserva mucho más alta de estas unidades funcionales. Es decir, si hace una incuria renal aguda, pues el pronóstico es mucho mejor en un paciente joven. Y hace de que no solo eso, sino la respuesta a tratamiento sea mejor, que la respuesta a nivel estructural, anatómica y funcional de la nefrona sea mucho mejor, por la reserva que tiene. Pero si pasa lo mismo, el mismo evento, una deshidratación, pero en un paciente anciano, la reserva funcional está mucho más disminuida. Y es por eso que ellos rápido pueden entrar de una incuria renal leve a una incuria renal severa, hasta punto que pueden terminar en en terapia de reemplazo renal, o sea, diálisis. Eso es una fisiopatología que siempre hay que tener en cuenta. Una vez que sale la afección, se presentan múltiples alteraciones, y alteraciones básicamente por alteración de la función renal. Y otra es recalca, en incuria renal aguda. Si ustedes se imaginan un paciente con enfermedad renal crónica, se va a confundir. Estamos en incuria renal aguda. Entonces, ¿qué va a haber? Disminución de los metabolitos, como los que se expresan como azotemia o azoemia. Y ahí estamos hablando de creatinina urea, básicamente, o nitrógeno ureico, que es el mismo, le llaman PUM, que es lo mismo. Las urémides, que son otro tipo de cuerpos azoados, pero los principales son esos, la creatinina y el PUM, o la urea. Nosotros manejamos acá más urea. Pero bueno, sí, la urea es lo mismo, es el nitrógeno ureico en sangre, por eso se llama PUM, pero son las siglas en inglés. La disminución de la tasa de filtración glomerular. Si disminuye la tasa de filtración glomerular, vamos a estar generando un estado hipervolémico, es decir, va a haber retención hídrica. Se va a manifestar de diferentes formas. La más común, el edema, por ejemplo. Afección de la excreción de electrolitos, principalmente potasio. La hipercalemia y la hiperfosfatemia. ¿Cuál es el más peligroso? La hipercalemia. Porque es que produce trastornos de la conducción cardíaca. Nos puede generar arritmias. Y muchas de ellas arritmias que son mortales. Podemos hablar de una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular. No ve a un paciente con esto, en segundos el paciente entra en parada. Si nosotros no actuamos. Y es por esto de la hipercalemia. Y disminución en la excreción de ácidos, generando acidosis metabólica. Y es que cuando nosotros tenemos cuadros de hipercalemia, imaginándonos el medio interno de nuestro organismo, este potasio en exceso en la sangre, fuera de la célula, de alguna forma compensatoria, pues está buscando entrar a la célula. Pero todo intercambio iónico no es gratuito. Es decir, si entra algo, sale algo. Entonces, si entra potasio a las células de una forma compensatoria frente a esta descompensación llamada incuria renal aguda, lo que sale es un hidrógeno. H más, un hidrógeno. ¿Y qué genera hidrógeno? Acidemia. Acidosis metabólica. La siguiente, por favor. Y aquí hablamos de esta reserva funcional de la nefrona. Pacientes jóvenes, que ustedes ven en este caso, es más o menos donde se maneja esta variable. Entonces, si el paciente tiene acá una deshidratación y una incuria, miren esa reserva que se maneja. Se maneja una reserva mucho más amplia. Por ende, mejor pronóstico, mejor recuperación. Pero si ya estamos frente a una persona adulta, mayor, un anciano, la reserva está mucho más cerca del fracaso. Es decir, ellos, una incuria renal aguda, pueden entrar en una enfermedad renal aguda o pasarse ese puente y entrar de frente a una terapia de reemplazo renal y quizás
ya nunca más salir de ella. Es decir, ya quedar como una enfermedad renal crónica definitiva en hemodiálisis. La siguiente, por favor. ¿Y cuáles son las afecciones multisistémicas en injuria renal aguda? Les sigo repitiendo porque no quiero que se confundan. Y es que tenemos una disminución abrupta de la función renal, no solo a nivel de la volemia, no solo a nivel del agua, sino del medio interno, sino de la retención de metabolitos que a cierto nivel se vuelven tóxicos. Entonces, la furia en el cerebro ocasiona un cuadro que se llama encefalopatía isquémica. Esto básicamente mediado por la misma toxina y por mediadores inflamatorios estimulados por este mismo. El corazón, por la retención hídrica o la sobrecarga hídrica, puede entrar en falla. Y también por la hipercalemia, como que les mencioné, se puede generar arritmias. Muchas de ellas, arritmias de eventos letales. A nivel gastrointestinal, lo que se puede encontrar también es una congestión, así como se congestiona y hay retención hídrica, nosotros lo podemos ver en edemas en miembros inferiores. Esa misma congestión, pero cuando se habla de congestión, estamos hablando de sobrecarga del volumen. Eso significa congestión. Y la sobrecarga del volumen se puede dar en cualquier parte de nuestro cuerpo. No solamente se da en las zonas de declive, en el tejido celular subcutáneo, no, en cualquier parte de nuestro cuerpo. Es decir, está viendo un aumento del intersticio por expansión de volumen a ese nivel. ¿Y dónde encontramos intersticio? En cualquier parte de nuestro cuerpo. Es por eso que nosotros podemos encontrar congestión a nivel de las mismas masas intestinales, que pueden generar alteraciones, hasta alteraciones isquémicas, pueden alterar el pH mismo que maneja el tracto gastrointestinal y puede alterar la microbiota. Es decir, las bacterias que son parte de nuestra flora, que nos protegen, que nos cuidan de agentes realmente patógenos y virulentos, y romper esa barrera y generar bacterias, mejor dicho, infecciones por translocación bacteriana. A nivel del hueso y médula ósea, pues sucede algo similar, es decir, hay afectación de la fábrica de la sangre, es decir, de la médula ósea. Y esta afectación de la médula ósea, por la misma toxicidad que genera la retención de cuerpos azoados, o la zoemia, o productos nitrogenados, es lo mismo, como quieran llamarlo de una forma que ustedes lo entiendan mejor, genera citopenias. Si nosotros hablamos de citopenias, estamos hablando de disminución de las 3 Cs. También lo llaman pancitopenia. Pero citopenia es de 3 Cs. Serie blanca, serie roja, serie blanca. Y también puede haber una activación del sistema inflamatorio y entrar en un estado de inmunodeficiencia por las citopenias y, sobre todo, por disminución de la serie blanca o los glóbulos blancos. Disfunción hepática, también por sobrecarga. También se congestiona el hígado. También se inflama. Todo esto es básicamente por sobrecarga. ¿Se dan cuenta? Algunos son más dañados por sobrecarga y otros son más dañados por las mismas toxinas que no están pudiendo eliminar el riñón. El agua en exceso, fuera de su sitio, funciona como un tóxico. Hace daño. Lo mismo que los productos nitrogenados, pero eso sí lo asumimos. Pero a veces nosotros vemos agua, vemos congestión y no le prestamos mucha atención. Y ahí se está haciendo daño. La importancia de trabajar ahí. ¿En dónde? A nivel de la causa, de la etiología. Si todavía no he definido la causa, pues tengo que mejorar el equilibrio hídrico a través de mi manejo de la injuria renal aguda en este caso. El pulmón también se congestiona. También se congestiona y se ve en las placas. Hay congestión, a veces hay derrame ya pleural.
Y todo ello ocasiona una injuria pulmonar. Y también tenemos el síndrome cardiorrenal, que puede ser de una dirección, o sea, del corazón y el riñón, pero también puede existir el síndrome renal o nefrocardíaco, que puede ser de la otra dirección. Eventos mucho más raros, pero que existen. La siguiente. Los medicamentos pueden generar alteración de la función renal por 6 mecanismos. Quimiotoxicidad directa, como los antineoplásmicos o antimicrobianos. Ustedes ya lo han visto, ya lo han hecho. Ejemplo, vancomicina. Mecanismo inmune, hasta los AINES. Ibuprofeno, naproxeno. ¿Qué es lo que genera? Es raro, en este caso, como eso no estoy diciendo, si ustedes pueden tomar por alguna dolencia, dejen de tomarlo, pero sepan que puede existir. Genera una reacción alérgica a nivel del intersticio tubular. Toda esa zona es como que se recarga de eosinófilos y genera una respuesta inflamatoria. Es por un mecanismo inmune. Es como que hay alergia al metabolito de la INE que pasa por ahí. Pero no está causando un daño directo en las células tubulares, sino está haciendo una respuesta inmunológica y esta, a través de la inflamación, está generando un daño a nivel túbulo intersticial. Por eso su nombre es nefritis intersticial por ahí. La disminución de la tasa de filtración glomerular, esto con el uso de IECAS o ARA2. Y básicamente, para que lo entiendan mejor, porque dicen, pero doctor, yo veo que los pacientes que están en nefro, ¿verdad? Y ya quedaron juntos. Pero ese contexto es de enfermedad renal crónica. Entonces, por eso le digo, ustedes no se confundan. Su contexto es de injuria renal crónica. En este caso, si nosotros damos algo que disminuye la presión para que lo entiendan así, no vamos a entrar al punto del sistema renina angiotensina aldosterona, ahorita no es necesario. Pero si nosotros damos algo, la presión, pues puede disminuir la presión a nivel del glomérulo. O sea, disminuye la filtración glomerular. ¿Y en hace eso? Pues los IECA, los ARA2. Por eso también estos medicamentos pueden generar daño. Pero ¿cómo es el daño que pueden generar? A través de la disminución de la tasa de filtración glomerular. Por eso, haciendo una rápida aparte, cuando uno maneja hipertensión arterial, uno maneja de acuerdo a metas, no de acuerdo a 120-80, que casi todo el mundo repite. Existen metas de sistólica que se manejan en un rango, metas de diastólica que se manejan en un rango. ¿Por qué? Porque no queremos, uno, ir hacia la parte de arriba, es decir, entrar a una urgencia hipertensiva, por si acaso, cuando hablamos de urgencia hipertensiva, o mejor dicho, crisis hipertensiva incluye urgencia y emergencia. Se incluyen los dos. Que si ustedes van a hablar de urgencia, es sin compromiso de órgano blanco y de emergencia, compromiso. Pero nosotros manejamos metas porque también queremos evitar lo otro, es decir, que mi paciente se hipotense y empiece a generar una injuria renal aguda o una injuria renal aguda sobreagregada sobre una enfermedad renal crónica instalada. La cristalización tubular, si ustedes se imaginan el túbulo de la nefrona, pues se llena de cristales y como que se empieza a taponar. Por ejemplo, los pacientes que sufren de gota. En ellos puede haber un daño. Básicamente, este es su mecanismo. Hemorragias, sobre todo hemorragias profusas, hablamos de cuadros de hipovolemias. Y la competencia con creatinina con excreción. Sepan que hay situaciones donde se puede elevar la creatinina sin que haya injuria renal. Esto se llama una pseudo-injuria renal. Por ejemplo, el uso de trimethoprim o sulfametosazol, que es un antibiótico de uso frecuente, puede generar aumento de creatinina sin que haya injuria. Esto es importante que lo conozcan, porque no es común, pero puede darse el escenario. El siguiente, por favor.
Muy bien, este gráfico ayuda mucho. No parece, pero sí. El primero, en la imagen, hablamos aquí de. Esta es la nefrona. Esta es la nefrona. Este es otro corte de la nefrona. Entonces, tenemos una injuria renal aguda que se manejó y entró en fase de recuperación. En la fase leve. Y miren la nefrona intacta. No hubo daño, felizmente. Pero en una injuria renal moderada, esto lo vemos con estadificación. Estadificación significa que tan severo es mi cuadro. Vemos que en la parte que ya está gris, ahí dice, ya hay injuria de la nefrona. La nefrona se está empezando a dañar. Y en otro corte empezamos a ver ya no solamente nefronas íntegras, sino ya empezamos a ver daño de las nefronas, la presencia de actividad inmunológica, está activar el sistema inmunológico para posteriormente crear cicatriz manifestada con fibras. Y si vemos las nefronas en recuperación, pues ya no es la misma. Ya tienen menos capacidad funcional. Y si estamos frente a un aquí severo, y ustedes ven, la injuria es mucho mayor y la nefrona prácticamente en gran parte termina por generarse una cicatriz, como les digo, a causa del fibroblasto. Y ahí queda la nefrona con poca reserva funcional. Felizmente, estamos frente a un órgano que es de los más nobles que existe. De los más nobles. Prácticamente tiene que haber menos de un 15% de su funcionalidad para realmente tener síntomas. Es muy noble el riñón, pero esto te pone en riesgo de que frente a algún evento futuro, más rápido tu riñón entre en fracaso. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las causas? La prerrenal, ustedes la conocen bien, lo he hablado mucho, lo he hablado mucho en pediatría. Pero que sepan que una enfermedad prerrenal sostenida puede ocasionar necrosis muscular. Entonces ahí estoy sumando dos etiologías. Ya el componente es mixto. Por ende, el manejo se hace más complejo. Podemos tener aguda sobre crónico. ¿Y cuándo pasa? En un paciente que tiene una enfermedad renal crónica y hace un cuadro de diarrea, hace un cuadro de alguna hipovolemia, por ejemplo, secundario sangrado, y ahí tenemos un cuadro sobre crónico. Las obstructivas, usualmente por afección prostática, es lo más frecuente, y la glomerulonefritis, las nefritis intersticiales por AINES, y las ateroembolismos muy raros, pero como causas a tener en cuenta. La siguiente, por favor. Bueno, este cuadro parece denso, pero igual ayuda. Y habla un poco más específico de las causas, pero ahí pues lo vamos a encerrar básicamente en lo más común. Uno, shock. De lejos, causa prerrenal, shock. Shock hipovolémico, lo que es. Pero también podemos tener un shock séptico, que también causa lo mismo. Pero es por disminución del volumen circulante efectivo. En cambio, el shock hemorrágico es más por pérdidas. También hay disminución, pero es por pérdidas. Acá es porque en el shock séptico hay una gran vasodilatación y es como que hay un secuestro del volumen circulante efectivo y no llega lo suficiente al riñón y este se injuria. Síndrome cardiorrenal, falla cardíaca, casos de falla y trasplante renal y medicamentos, sobre todo AINES por lo que les menciono, AINES y ARA2. Las causas intrarrenales, básicamente para resumirlo, siempre hay que pensar primero en las autoinmunes, que afectan al riñón directamente, autoinmunes. Glomerulonefritis, las vasculitis, es decir, afecciones sistémicas con daño de órganos diáneos.
Eso es lo que tienen que tener siempre en cuenta como principal. Y también, como daño directo, pues el uso de contraste. El famoso contraste ocasiona una injuria, puede ocasionar una injuria renal aguda, básicamente a nivel tubular. Es su daño. Pero lo demás luego se resume en todo. La sepsis puede originar daño renal directo también. Por el mismo mecanismo, el prerrenal casi siempre termina en necrosis tubular aguda, cuando es sostenido. La mayor parte de las sepsis son cuadros sostenidos en el tiempo, porque son cuadros graves. Y el postrenal, las causas son obstrucciones urinarias. Puede ser ureteral bilateral o puede ser a través de la próstata en el caso de los hombres. La siguiente, por favor. Este cuadro también ayuda realmente mucho. El medio aquí, la injuria renal aguda. Todos los demás círculos de diferentes colores son todas las causas que pueden originar injuria renal aguda. Y si se dan cuenta, se pueden sobreponer una sobre la otra y todas generan el mismo efecto, injuria renal aguda. Por eso le digo, no existe única causa. Es decir, yo tengo un paciente con injuria renal aguda y que estuvo tomando algún medicamento nefrotóxico, digamos, un aire en su casa. Ya, entonces es por ahí. ¿Y cómo sabes si no es exactamente porque el paciente está en una falla cardíaca? No lo estudiaste. ¿Cómo sabes si el paciente no tiene una microangiopatía pulmonar? ¿Cómo no sabes si fue por toxinas? ¿Cómo no sabes si el paciente no tiene una glomerulonefritis? ¿Cómo no sabes si tiene, esto es obstructivo? ¿Cómo no sabes si no tiene un cáncer? Entonces, todo eso puede ocasionar que las causas sean mixtas. Es muy raro encontrar causa única. Pero el manejo, felizmente, que muy aparte de manejar la etiología, es englobar el volumen circulante efectivo. ¿Por qué? Porque el riñón es volumen dependiente. Si nosotros le quitamos volumen al riñón, el riñón se inflama, se injuria y se da. Básicamente ahí va dirigido nuestro tratamiento y a las complicaciones que se pueden generar por ello. La siguiente, por favor. ¿Cómo se puede presentar? Puede haber síntomas directamente relacionados con el riñón como hematuria. Nosotros vemos hematuria, lo más común es verlo, pues, por ejemplo, en un cálculo renal, ¿no? Pero nosotros vemos hematuria en este contexto de injuria renal aguda, glomerulonefritis a la cabeza. Es decir, ustedes ven hematuria con injuria renal aguda, glomerulonefritis probablemente. Lo más común, sí, lo más común son los síntomas debidos a pérdida de la función renal. El edema, conocemos muy bien, hipertensión por la retención hídrica y la uremia y todo lo que genera la retención de productos renales. Algunos pacientes pueden ser completamente asintomáticos, y es cierto. Algunos pacientes pueden estar injuriados y no tener algún síntoma y haber llegado por algún otro cuadro y nosotros ahí recién detectado que hay injuria renal. Pero no le encontramos edema, no le encontramos hipertensión, no le encontramos afectaciones por afecciones sistémicas por la uremia, no le encontramos. Vino por otra cosa, pero estuvo asociado la enfermedad por la que vino con la injuria renal, pues probablemente sí. Pero la causa de su enfermedad fue la que predominó en sí, por eso asintomático con respecto a la injuria renal aguda. Otros se presentan con la etiología de la lesión renal aguda, como por ejemplo un paciente con sepsis. O sea, el paciente entra en sepsis. Entra shock, trauma y sepsis. Es evidente que se encuentra con sepsis. Ya, si nosotros le hacemos unos paraclínicos o una analítica, pues realmente vamos a encontrar mucho daño de órgano en general. Disfunción orgánica es su verdadero nombre. Y entre eso, pues la creatinina elevada, la urea elevada. Entonces, ese es el contexto de un paciente que hizo sepsis y que empezó a hacer daño por esta gran respuesta inmunológica que hace básicamente, que es la respuesta de la sepsis. Porque la sepsis es una respuesta inmunológica
irregular y exagerada, por decirlo así, y que produce una inflamación completa del órgano. Completa. La siguiente. Básicamente se ha abordado la lesión renal aguda conforme si es prerrenal, renal o postrenal. Esto ustedes lo han visto clásicamente y estoy seguro que lo han visto más de una vez. Reconociendo que en múltiples ocasiones puede haber componentes mixtos. Y yo no sé si les dijeron esto, pero ahora lo saben. Es decir, es prerrenal, algo de prerrenal, es prerrenal, renal, postrenal. Yo le puedo decir al doctor, pues es prerrenal y renal. Pues me puedo chocar con un doctor que me diga, estás loco, pues. No, no puede ser. No, sí puede ser. Y ustedes tienen que saberlo. El que quizás es más aislado es el postrenal, por lo que el daño sucede pasando el riñón. Puede haber un daño retrógrado por aumento de la presión hidrostática dentro del uréter y dentro de la pelvis. Pero eso es con el pasar del tiempo. Pero puede haber básicamente uno en el postrenal. A nivel prerrenal se incluyen los estados hipovolémicos, de bajo volumen circulante efectivo o de alteración en la autorregulación del flujo renal, el riñón, sus arteriolas, ferénculas, tienen sus venas, y ellos manejan su propio flujo renal, por decirlo así. Es como que tuviera vida propia aparte del riñón y maneja sus propias presiones. ¿Por qué? Porque está filtrando una gran cantidad de líquido y está haciendo su función de secreción y reabsorción a través del manejo de presiones. Es por eso de que se autorregulan. No solamente es el tono de las arteriolas, sino la diferencia entre presión venosa y arterial, pero va de la mano con la volemia en general. A nivel postrenal se entiende como cualquier obstrucción. En general, si se genera lesión renal aguda, suele ser una afección bilateral de los uréteres o en la vía común, la próstata, lo más frecuente. Lo siguiente. La afección renal vascular suele ser por afección microangiopática. Acá hablamos de vasculitis. O sea, cuando se daña el vaso a nivel del glomérulo, vasculitis a la cabeza, las microangiopatías hemolíticas y con anemia, eso sí, acá por si acaso. Esclerodermia, síndrome de embolia grasa, hipertensión maligna. Hipertensión maligna es igual que hablar de emergencia hipertensión. Es lo mismo. Y el daño intrínseco glomerular puede ser una afección tipo síndrome nefrítico, que ustedes ya saben cómo es. Hipertensión, hematuria, proteinuria no en rango nefrótico, o tipo síndrome nefrótico. Edema, proteinuria, hipoalbuminuria, dislipidemia, ustedes ya conocen esos síndromes. Y intrínseca, tubular e intersticial. Casi siempre es glomérulo y luego túbulo intersticial. Exactamente, los daños los dividimos en esas fracciones dentro de la unidad. Usualmente la afección de medicamentos que genera necrosis tubular aguda. O sea, ¿qué cosa daña directamente el epitelio tubular? Lo destruye. Pues es el que se encarga tanto de la reabsorción, de la secreción, de todo, pues lo destruye. Por eso que cuando hay daño a nivel tubular, estas células, al destruirse, pasan a la luz del túbulo y se manifiestan en el sedimento urinario como cilindros. Entonces, ¿por qué se le llama cilindros? Porque tiene la forma del túbulo. Adquiere esa forma. O nefritis intersticial, está afectado el intersticio. Casi siempre bajo tubular e intersticio. Pero en AINES lo que tenemos es una respuesta inmune y el intersticio con mucha llegada de eosinófilos. Puede haber otras etiologías raras como lisis tumoral, gamopatías monoclonales. Básicamente se mira más en cuadros oncohematológicos. La siguiente. Patrones, lo que les mencionaba. O sea, que ustedes se encuentran en un estudio de orina, un elemento urinario, encuentran hematuria. Si ustedes se encuentran hematuria, puede ser una hematuria microscópica o macroscópica, ya ustedes tienen que empezar en el contexto del que estamos hablando de una glomerulonefritis, que puede ser por vasculitis, asociada a banca,
o puede ser por otra índole de origen autoinmune, de por IgA. Nosotros encontramos albuminuria mínima, pero encontramos albúmina y también con hematuria, también podemos encontrar el cuadro de glomerulopatías, pero glomerulopatías que son afectadas por enfermedades sistémicas. A la cabeza, la diabetes. La diabetes, los primeros daños es proteinúria. Y por eso se cuida tanto, y por eso dan con los nefrólogos tanto AINE y tanto IECA, porque no es que están realmente súper hipertensos, sino porque controlan la albuminuria, medicamentos. Porque la albúmina, pasando por el túbulo, destruye el riñón. Realmente lo termina de destruir el riñón. Por eso se cuida mucho de eso. También podemos tener, como les digo, cilindros epiteliales. Epiteliales hablamos del túbulo. Esto nos habla básicamente ya de un daño tubular, o sea, necrosis tubular aguda. También podemos encontrar piuria. Piuria aislada. Esta piuria es en cuadros infecciosos bacterianos, y cuando tenemos cuadro de piuria estéril, así le llaman, piuria estéril, es porque está metida aquí la micobacteria tuberculosis. Porque su medio de cultivo no es común, tiene su medio de cultivo especial. Entonces tenemos pacientes con enfermedad renal infecciosa frecuente, no nos responden antibióticos de uso y todos los cultivos son negativos. Eso se llama piuria estéril. Hay que pensar en tuberculosis en nuestro medio siempre. Y también podemos encontrar disfunción básicamente del riñón con la presencia, como digo, de cilindros, de proteínas mínimas. Esto sí puede incluir muchas patologías, que no es necesario ahorita entrar a detalle. La siguiente, por favor. El abordaje diagnóstico en general no es de utilidad valorar la tasa de filtración glomerular, dado que es muy inexacta. En injuria renal aguda. En injuria renal aguda no van a valorar la tasa de filtración glomerular. Es un cuadro agudo. Es inexacta y como que no nos ayuda mucho. Esto es para estadificar enfermedad renal crónica. El FENA nos puede ayudar, pues básicamente FENA significa fracción de eyección de sodio en orina y puede dar algo de información, pero básicamente decirnos buenas. Pero renal. Esa es la información que nos da. Tampoco nos da una gran ayuda. Hay que considerar la toma de biopsia en los siguientes escenarios. Deterioro severo desde el principio o progresivo. ¿Qué significa esto? Más del 50% del daño del riñón, o sea, a través del deterioro vegetativo, es decir, a través del flujo urinario o a través de la creatinina basal, de cuando va subiendo, en 3 meses aproximadamente. Si nosotros tenemos un descenso en nuestros controles, son pacientes circulatorios que están estudiando, pruebas, y vemos que sigue descendiendo a pesar de las medidas y manejos, hay que ir a biopsia. Rápidamente progresiva o inexplicada por afección sistémica, es decir, pues, muy probablemente el paciente tiene una afección renal por una vasculitis aún no diagnosticada. Puede ser vasculitis asociada a ANCA o vasculitis no asociada a ANCA. Todas las vasculitis que afectan al riñón son, por si acaso, de vasos pequeños. La siguiente, por favor. La estadificación, como digo, es determinar severidad. Lo primero es confirmar el diagnóstico con la definición de injuria renal. Nos indican reanimar volumen, en el caso de que haya hipovolemia, confirmada a partir de evidencia deshidratado de hipovolemia, y rápido mejor. Aliviar obstrucción en el caso de que haya pues una obstrucción ureteral. Por ejemplo, yo tengo un amigo en emergencia, esto como anécdota, bueno, él me contó que se fue a Cusco de vacaciones. Él sabía que tenía cálculos en los riñones. Y con un umbral de dolor demasiado alto, a mí me sorprendió. No tuvo dolor, pero llegó la noche, 10 de la noche, y se dio cuenta que no había orinado toda la noche. Y no podía orinar, no tenía ganas, no agua ni nada.
Entonces dijo, bueno, esto no está bien, se fue al hospital de Cusco y ya tenía una creatinina de 4. Y tenía justo 2 cálculos enclavados en ambos uretres, para sumar suerte. Felizmente que logró los retes, con buena destreza le colocó un catéter doble J y con eso liberó y la creatinina rápido volvió a la normalidad, al igual que el gasto urinario. Luego él entró a terapia de litotripsia y ahorita él se encuentra muy normal. La estadificación se hace conforme al número de veces que esté elevada la creatinina o al tiempo. Mientras más tiempo la creatinina esté elevada o el gasto urinario esté disminuido, pues mayor severidad. El siguiente, por favor. Esta definición y estadificación tiene múltiples limitaciones. ¿Por qué? Ha estado abordando la enfermedad como tal, como sola, o sea, como cuerno, nada más. No es clara la verdadera utilidad diagnóstica y pronóstica de la disminución del gasto urinario. Sé que está disminuyendo, pero no me da mucha utilidad pronóstica. Es decir, no puedo. O sea, me limita. Me puede ayudar un poco, pero es limitada. Usualmente no se tiene una creatinina basal y eso sí sucede frecuente. ¿Qué hacen básicamente en Estados Unidos? Ellos usan, pues dicen, bueno, creatinina basal no tengo, pero yo sé que la creatinina normal es entre 0.8 y 1.2, bueno, usemos 1, ¿no? Eso dicen ellos. Y los europeos dicen, no, usamos la primera de registro. O sea, la primera del registro de ingreso al paciente. Y si estuvo en 1.8, nuestra basal es 1.8. O sea, no hay consenso. Una forma de determinar una verdadera lesión renal aguda es con biopsia. Para esto se está creando uso de biomarcadores. Esto sí lo vamos a tocar de forma muy superficial, pero más o menos es lo que está existiendo. Un poco lejos de nosotros. A ver la siguiente, por favor. Esta es la clasificación que se puede usar en criterios de lesión renal. Tenemos Rifle, tenemos Akin, tenemos Cadigo. Cualquiera de los tres. Akin y Cadigo son bastante parecidas. Son bastante parecidas. Básicamente lo que miran es cuánto aumentó la creatinina en base a la basal o cuánto está el flujo urinario en relación al tiempo. Solamente en Akin y en Cadigo y Rifle, ahí sí coincide Rifle también, cuando llega a, porque se divide en 1, 2 y 3, Akin y Cadigo, y Rifle es de acuerdo a las letras de cada uno, por eso se llama así. Pero una forma más práctica es hablar de acuerdo a la nomenclatura. Es decir, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Ya en la etapa 3, si la creatinina es más de 4, ya entra de frente a la etapa 3, película renal. Encontramos una creatinina mayor a 4. Ya no es necesario el gasto urinario y todo lo demás. Y Rifle aún mantiene sus dos últimas letras, básicamente la F, o mejor dicho, la pérdida, que bueno, está ya reducido, y la etapa final. Pero si se dan cuenta, habla de terapia de reemplazo renal, más de 4 semanas, más de 3 meses. Por eso no lo incluye aquí un código, porque cura renal aguda es hasta los 7 días. Por eso en Rifle, estas dos últimas, es muy exclusivo de esta clasificación que casi no se usa mucho. Estamos más con Akin y con código. La siguiente, por favor. Los biomarcadores, de forma muy superficial, básicamente, así como nosotros tenemos la creatinina para saber, en algún momento se habló de la inulina. Hay biomarcadores como el N-gal, básicamente son nombres muy raros, que te pueden hablar de estrés antes de daño. Entonces, o sea, mientras más precoz me está hablando, pues mi actuar va a ser mejor. Mi actuar es más temprano, pues de hecho que todo va a ser mejor. Entonces, tenemos el TEP2, o sea, tenemos biomarcadores muy lejos de nosotros, se usa mucho, se está usando en Europa y se está usando recién, tampoco es algo de mucho tiempo, pero que te predice, no desde el daño, o sea, te predice desde un poco antes, desde estrés. La siguiente, por favor. Por eso le pongo interrogantes. ¿Va a haber en algún momento alguna nueva definición? Probablemente. Y estas nuevas definiciones están asociadas a los biomarcadores.
quizás para nosotros lleguen muchos años, que no son biomarcadores, son séricos, pero son biomarcadores que no, no creo que sean nada baratos y de poca accesibilidad a la salud pública. Entonces, por eso ya están manejando, es un artículo que llama, ya lo están manejando unidades, porque ellos sí tienen acceso. Pero esto lo pongo para que ustedes sepan lo que está existiendo. Siguiente, por favor. Y ahora el manejo, que es prácticamente prioridad de la clase. Pero si no le decía lo anterior, probablemente pues no nos íbamos a entender un poco mucho. Y lo primero es determinar si el paciente está en urgencia o no dialítica. Es lo primero que ustedes tienen que hacer frente a un paciente con infuria renal. ¿Está en urgencia o no está en urgencia? ¿Cuándo sé que está en urgencia? Cuando tiene sobrecarga hídrica, por ejemplo, tiene edema pulmonar o congestión pulmonar, es lo mismo. Refractario a manejo. ¿Qué se refiere a eso? Refractario a manejo médico. Es decir, primero hice mis medidas médicas y no respondió. Por ejemplo, le di diurético, le di 80 miligramos de furosemida. No mejoró. Le di oxígeno, no mejoró. Cuando tengo una emergencia hipercalemia, tengo más de 6.5 de potasio, estoy haciendo mi tratamiento de manejo de la emergencia hipercalémica de forma médica, es decir, estoy dando betados agonistas, estoy dando mi gluconato de calcio para estabilizar mi membrana, estoy usando mi solución polimérica. La solución polimérica es una mezcla de insulina regular, 10 unidades, con glucosa al 10%, 500 mililitros. Se llama insulina porque ¿qué está haciendo? Redistribuir, está metiendo el potasio en la célula. Estoy usando resinas del recambio iónico, caixelate es uno, por ejemplo. Y en el caso de que no afecte mi bulimia, puedo usar furosemida, porque sabemos que la furosemida ayuda con la excreción de potasio. Estoy haciendo todo eso y mi paciente sigue hipercalemia. Pues urgencia dialítica. Acidosis metabólica, es decir, estoy tratando mi acidosis, que lo vamos a tocar un poquito más adelante, y no tengo de una forma médica, no tengo respuesta, diálisis. Y envenenamiento, y esto justo lo vimos en la clase pasada, hay intoxicaciones que como terapia de urgencia o de manejo, pues requieren diálisis. Acá también lo incluyen porque las mismas toxinas ocasionan. Muchas veces hacemos diálisis en intoxicaciones para eliminar el tóxico, pero el tóxico también puede injurir el riñón. Entonces, tenemos que tratar. Posteriormente, identificar qué pacientes requieren manejo intrahospitalario, o sea, quienes se quedan hospitalizados. Y para esto nos ayuda nuestra estadificación. Código 2 o 3, o aquí 1, cuando la etiología no está clara. Cuando hay ausencia de posibilidad de evaluación temprana por un nefrólogo. Idealmente es que un nefrólogo lo vea. Y de una forma temprana. Y si no tenemos eso a la mano y tenemos cierta incertidumbre o duda, mejor hospitalizamos. Sospecha de glomerulonefritis, por ejemplo, pues tiene hematuria o tiene cilindros diamáticos. Entonces, lo sospecho, mejor se queda. Y refractariedad al manejo inicial. Si hice todo lo demás y no me responde, es decir, hice todo el tratamiento de una infuria renal aguda, no me respondió, pues mejor lo hospitalizo porque no estoy tratando la causa. Tengo que estudiar. La siguiente, por favor. Esta es una mnemotecnia que les puede ayudar para saber cuándo hay urgencia dialítica. Es como A, E, I, O, U. Y la A es acidemia, pero como digo, refractaria, tratamiento médico. Todas tienen el apellido de refractario, quizás menos intoxicaciones. Pero acidemia, refractaria, tratamiento médico, electrolitos, básicamente hipercalemia. Refractaria, tratamiento médico. Intoxicaciones, la O está en inglés, de overload o sobrecarga. Refractaria, tratamiento médico, y la U de uremia, refractaria a tratamiento. Ahí existe la urgencia dialítica. La siguiente, por favor. Entonces, la terapia de reemplazo renal, ¿cuándo la empiezo? ¿Cuándo es ideal? Pues no está muy claro.
no está muy claro cuándo empezaron. Lo que sí está claro es posible beneficio de inicio temprano. Dice, mejor entonces arranco de nadie. No, está diciendo posible. Es decir, evidencia de baja calidad por ahora. Entonces, y primero tienes que quemar tu manejo médico. No puedes irte de frente a la diálisis a menos que estemos frente a una urgencia dialítica que está empezando a hacer compromiso vital. Pero luego de ello, sí, tenemos que intentar el manejo médico. Una vez que se toma la decisión, hay tres opciones de terapia de reemplazo renal. Reemplazo continuo, reemplazo intermitente y diálisis peritoneal. Reemplazo continuo, pues hablamos de hemodiálisis venosa continua. Es una hemodiálisis que dura prácticamente 24 horas, es lenta y lo que ayuda es cuidar que no haya pues, bajas bruscas de la presión arterial. La de reemplazo intermitente es la que nosotros conocemos. La hemodiálisis intermitente programada 3 veces a la semana o interdiario. Y la diálisis peritoneal, que no es muy aconsejada en el caso de la injuria renal aguda, porque tengo que hacer un procedimiento que demanda tiempo, que se llama fluctuación del catéter de Tenco. Tampoco no es un procedimiento que lo haga muy rápido. Y también, básicamente, el procedimiento del recambio de bolsas y todo lo demás en el cuadro agudo no ayuda. En el cuadro crónico, sí, para manejo ambulatorio, mucho mejor aún. En cuanto a cuándo detener la diálisis, porque hay pacientes que empiezan a responder, ya no quieren dializarlo, pues no vamos a dializarlo por gusto. Tampoco está del todo bien definido, pero se produce cuando tenemos un gasto urinario, o sea, este es un indicador más o menos subjetivo, mayor a 500 se puede cuando salimos de la origuria. Salimos de la origuria y este paciente puede salir de la diálisis, siempre previa evaluación. El nefrólogo, si es que lo tenemos. La siguiente, por favor. Una vez se resuelve lo urgente, el manejo consta de identificar qué me llevó a la injuria renal. Si no, otra vez voy a volver al círculo vicioso de daño renal. Entonces tengo que identificar, hacer el manejo etiológico. Así como mi colega, el manejo etiológico fue, básicamente, no solo le pusieron el catéter doble J, eso fue un manejo temporal. Pero luego vino el manejo etiológico, es decir, el etolitotripsia, y luego de eso eliminó las piedras, hizo manejo etiológico. Ya no le va a volver a pasar esto, bueno, no que forme cálculo más adelante, espero que no le pase, ¿no? Corrección de causas reversibles, la hipovolemia, la obstrucción, como le digo, como le pasó a mi colega, eliminar nefrotóxicos, si el paciente estuvo usando nefrotóxicos, pues básicamente hay que evitarlos para no volver a entrar en la injuria, y determinar la necesidad de terapia de reemplazo renal a largo plazo. Y esto lo vemos según la gravedad. Es decir, estamos frente a un AKIN 3, AKIN 2. Hemos visto en el dibujo cómo las nefronas terminan en su fase de recuperación, dañadas. Entonces, mientras más daño existe de acuerdo a la gravedad, pues sabemos que a largo plazo estos pacientes pueden terminar en una enfermedad crónica y una terapia de reemplazo renal. Al eliminar los nefrotóxicos se incluyen los siguientes. En la medida de lo posible, eliminar los medicamentos nefrotóxicos. En la medida de lo posible. Y ajustar todos los medicamentos que requieran ajuste. Y acá sí uso la tasa de filtración glomerular para hacer ajuste de dosis en injuria renal aguda. Acá sí lo uso. Y considerar hacer uso del para estimar la tasa de filtración glomerular. Probablemente muchos de ustedes están escuchando por primera vez la palabra kinética. Es una fórmula. Es una fórmula que se aplica para poder tener una tasa de filtración glomerular estimada en pacientes con injuria renal. Y con ello poder hacer mi corrección de dosis mucho más efectiva, por decirlo así. Que incluyen básicamente sexo, años, creatinina basal, creatinina en el primer registro, creatinina en el segundo registro,
tiempo entre la creatinina del primer y el segundo registro y raza. Son calculadoras que las tienen en cualquier aplicativo. O sea, tampoco es fácil porque necesitas varios factores y con eso tú sacas tu tasa de filtración glomerular. En estos casos, ya haces tu corrección. Hay que evitar la hipotensión de evidentes, el riñón es volumen dependiente, y no realizar estudios con contrastes yodados. Esto es cuando el paciente ya salió de ninguna renal, salvo sea estrictamente necesario. Para esto cuido mi riñón, es decir, lo hidrato bien antes de que le ponga el yodo. Es la mejor forma de cuidar al riñón de los contrastes yodados. La siguiente, por favor. Esto es el Kinetic, pero básicamente en estudio. Kinetic de fórmula. Y básicamente, como ustedes lo ven, la línea verde es la ecuación de claves de creatinina en verde. En celeste tenemos la creatinina sérica y en morado la fórmula. La fórmula cinética, ustedes ven en la curva, pues se asemeja bastante a claves o la ecuación de la tasa de filtración glomerular que nosotros hacemos usualmente con una proteína, una tasa de orina de 24 horas, con un volumen de 24 horas. Pero básicamente lo que te muestra aquí es que cuando empieza a haber una disminución de la tasa de filtración glomerular leve al inicio, la creatinina casi no se altera. Y cuando hay una tasa de filtración ya más disminuida, no digo extremadamente disminuida, sino más disminuida, la creatinina se eleva mucho. Es por eso que estas fórmulas, que son fórmulas estáticas, se sobreestiman cuando recién sube la creatinina y se subestiman cuando disminuye la creatinina. Puede ser un poco confuso, pero si lo analizan con calma, viendo el cuadro, van a entenderlo mucho mejor. La siguiente, por favor. Este es el estudio que avala la fórmula de Kinetic en incura renal aguda para yo hacer mi corrección de dosis de medicamentos, donde es el único momento donde sí me sirve la tasa de filtración glomerular. Injuria renal aguda. La siguiente, por favor. Si el paciente está hipovolémico, se realice reanimación hídrica, que darle agua. En general se refiere a cristaloides balanceados. ¿A qué se refiere con cristaloides balanceados? Pues nosotros conocemos el cloro de sodio o el suero fisiológico. Al 0.9%, suele por 0.9 por mil, de acuerdo a las presentaciones que pueden existir. Bueno, trae 154 mil equivalentes de sodio. Cuando hablamos de cristaloides balanceados de sodio y de cloro, cuando trae cristaloides balanceados tenemos mucho menos concentración de sodio y de cloro. Y lo que se está buscando, y lo que se busca por ser balanceados es que hay menos cloro, o sea, menos de este ion, y se reemplazan por iones fuertes. Y de esta forma, nosotros evitamos de que se genere mayor hidrogeniones. Con eso, mayor posibilidad de acidemia o acidosis metabólica. Por eso es que se prefiere el uso de cristaloides balanceados. ¿Cuáles tenemos? Pues el Ringer, el sodio. Es el que ahora sí tenemos en el hospital. Ese es, por ejemplo, uno. Pero básicamente por eso, no es que me mejore la resucitación en los pacientes que están chocados. No, los dos funcionan igual. Esto es por lo que puede generar mayor iones y con esto mayor acidemia en injuria renal aguda. Y idealmente hacer uso de medidas dinámicas. O sea, por ejemplo, la fórmula que antes es una fórmula estática. La fórmula dinámica es básicamente ver el flujo urinario, ver la volemia en general a través de estudios dinámicos. Nosotros estamos bastante lejos, pero ellos, en México, están haciendo mucho estudio de uso de ecografía en las UCIs. Estudian el ancho de la vena cava, en la cara inferior, en la cara superior. Esos son estudios dinámicos. Ya están sabiendo de una forma objetiva si mi volemia estoy yo dando está siendo adecuada. Porque yo quiero que sea euvolemia, no quiero que llegue ni hipervolemia ni hipovolemia. Nosotros estamos un poco lejos de eso, no tenemos acceso
ecografía como servicio. Y tampoco estamos entrenados para eso por ahora. En el paciente hipervolémico se maneja con furosemida, es el diurético ideal, 80 miligramos. ¿De cuánto viene la ampolla? De 20 miligramos. Estamos hablando de 4 ampollas. Puede haber refractariedad, es decir, no responde. Puedo doblar la dosis, 160 miligramos. Esta prácticamente es la dosis techo. Los nefrólogos usan a veces cantidades industriales, pero es que ya existe como que una saturación de los receptores de furosemida. O sea, por más que tú le des, no va a haber mayor propuesta. Y se considera, en el caso de que yo estoy en dosis techo, le puedo asociar otro diurético, que es un diurético diacídico, el indicado. En caso de no responder a lo anterior, o si el gasto urinario no mejora, se debe de considerar la terapia, el reemplazo renal, felizmente que lo tenemos. En caso falle, todo lo que nosotros hacemos por la hemodiálisis le salva la vida al paciente. La siguiente, por favor. Este es el manejo hemodinámico. Nosotros tenemos que llegar aquí, la eubolemia. Pero esto es muy lábil, porque depende no solo de las manifestaciones clínicas, sino de las intervenciones terapéuticas, de las enfermedades de fondo que pueda tener el paciente. Entonces, lo ideal es llegar a la eubolemia, pero tenemos que reconocer si nuestro paciente está en hipovolemia, es decir, está hipotenso, está taquicárdico con una respuesta compensatoria, hay hipoperfusión tisular, hay oligoria, tenemos que actuar. ¿Cómo? Tenemos que dar líquidos, cristaloides, y si es necesario, usar vasopresores. Y si nos vamos al otro lado, tenemos hipervolemia, el riñón está congestionado, tenemos hipertensión, edema, congestión, disminución de la oxigenación por la misma congestión o edema pulmonar, pues tenemos que forzar diuresis. Vamos diuréticos, solos o combinados. Y si no responde, terapia de reemplazo renal. La siguiente, por favor. Alteraciones electrolíticas, potasio, manejo según severidad de la hipercalemia, que les mencioné cómo se manejó la hipercalemia, como que haciendo un acápite. Aparte del calcio, manejo según severidad de la hipocalcemia, que es lo que más se ve en la renal aguda, no es hiper, sino hipocalcemia. Siempre también considero el manejo de hiperfosfatemia. Saben que el calcio y el fósforo se antagonizan, siempre van separados. Y uno baja, el otro sube. La hiperfosfatemia, podemos usar quelantes. Hay un quelante que lo tenemos en el seguro que se llama Sevelamer, con S y con V. Básicamente lo que hace es capturar el fósforo del intestino y evitar que se absorba para poderlo excretar. Pero también tenemos otros quelantes como el aluminio o como el mismo calcio que hacen el mismo efecto. Pero lo tenemos ya en presentación farmacológica que se llama Sevelamer y que lo usan bastante, sobre todo en pacientes con enfermedad renal crónica, como tratamiento ya habitual. Pero en el caso de que yo tenga esta alteración como una incuria renal aguda, puedo dar. ¿Cuánto es mi punto de corte? Fósforo más de 5. Sí. Esto básicamente, si tiene una nutrición enteral y si tenemos una hipocalcemia severa o tiene lisis tumoral, pues también hay que seguir usando básicamente los quelantes. La hipomagnesemia, la reposición con cuidado para evitar la hiperglicemia, lo que tenemos es el sulfato de magnesio de presentación. Es muy raro verlo porque realmente maneja en nuestro organismo cantidades mínimas para su funcionamiento. Y la hiperuricemia, esto se puede ver sobre todo en la lisis tumoral, en enfermedades oncohematológicas. Esto es todo un manejo aparte, pero bueno, sea el la furicasa, se hidrata bien, se alcaliniza la orina, es el tratamiento del manejo de lisis, pero no es parte de este tema. La siguiente, por favor. Alteraciones ácido-base, acidosis metabólica, ya saben por qué existe, requiere terapia de reemplazo renal si se asocia a hipervolemia. Ahí está claro. Tengo acidosis, tengo hipervolemia, terapia de reemplazo renal. Y el pH es menos de 7.1 o 7.10, si quieren, para que lo entiendan mejor, con refractariedad otra vez al manejo médico. Lo intenté de forma médica,
como dando bicarbonato. No me funciona. Y cuando el pH es menos de 7. Perdón, el resto se maneja con bicarbonato cuando el pH es menos de 7.2. O sea, doy bicarbonato. Pero si se dan cuenta, entre 7.35 y 7.2 que sigue existiendo acidosis o acidemia, no se da bicarbonato. Ahí no se da bicarbonato. Solamente es que el pH es menos de 7.10 y está hipervolémico, lo meto a diálisis. Y siempre, si es que hubo fracaso médico. Y si el paciente está con pH menos de 7.2, pues le doy bicarbonato. Pero entre 7.35 y 7.2, no, porque no hay beneficio. La alcalosis metabólica, muy rara en cuerpo renal, y se suele resolver con administración de solución salina normal. Acá se puede entrar muy tranquilamente el suero fisiológico. La siguiente, por favor. La nutrición, en aquí 3, se debe dirigir por el especialista y se debe individualizar. En general se busca aliviar el estado catabólico, es un estado de mucho consumo de proteínas por el cuadro, por la enfermedad. Siempre realizando restricción hídrica, teniendo cuidado de no pasarnos hacia la hipervolemia. Sodio, potasio y fósforo. ¿Cuánto más o menos será el requerimiento de kilocalorías? De 25 a 30 kilocalorías por día. Y una ingesta de proteínas elevadas más del usuario. Ustedes van a decir, pero doctor, en la enfermedad renal, sí, en la enfermedad renal crónica se hace más restricción proteica, pero no, en este caso no. 1.2 lo diga, aunque ya los últimos estudios de enfermedad renal crónica también mencionan la misma cantidad de proteínas. Uremia, siempre evaluar la posibilidad de síntomas asociados. Por ejemplo, esofagología urémica, gastropatía urémica, pericarditis urémica. Pero hay que, antes de yo mandarme decir, es por la urea, pues tengo que descartar que no sea por otra causa. Porque si no, lo voy a meter en diálisis por gusto. Y la diálisis es un riesgo, siempre es un riesgo. Y cuando hay uremia, pues lamentablemente tenemos alteración a nivel de la coagulación, o sea, hay coagulopatía. Entonces, de esta forma hay que estar muy expectantes, hay que estar siempre vigilando. Y cuando hay un evento hemorrágico, pues hay que tratar. El siguiente, por favor. Este es realmente un buen cuadro. Está en inglés, realmente está hablando en inglés, pero básicamente te dice, en resumen, todo lo que tienes que hacer, aunque no parezca. En primer lugar, la columna de aquí habla de riesgo de algo, está en riesgo. Y cuando él está en riesgo, ¿qué cosa hago? Evito nefrotóxicos, mantengo una buena bulimia, una buena perfusión, hago un buen monitoreo hemodinámico, hago un buen monitoreo de la creatinina y el flujo urinario, evito las hiperglucemias y evito considerar otras riesgo. Pero si ya no está en riesgo y estamos en aquí 1 o leve, para que se me entienda mejor, es todo lo que se ha mencionado, más los otros 2. Es decir, ya me tengo que echar a estudiar porque me está haciendo injuria renal aguda, que puede ser de una forma no invasiva, que puede ser de una forma invasiva a través de una biopsia, de acuerdo al diccionario. Y si entro a AQI2, o estadio 2 del AQI, moderado, es todo el inicio, los 2 siguientes, más estos 3. Es decir, aquí ya tengo que hacer ajuste de dosis. Aquí ya tengo que pensar, considerar terapia de reemplazo renal y considerar angiografía. Y el estadio 3, todo esto más la colocación de un catéter de alto flujo. Básicamente, mejor dicho, valga la aclaración, estos pacientes tienen que colocar su catéter de alto flujo cuando van a entrar a terapia de reemplazo renal. Pero cuando estamos en aquí 3, si se va a colocar, mejor dicho, hay que evitar que sea acceso subclavio. 3. Tenemos básicamente el acceso posterior, el acceso anterior y el acceso subclavio. También usan el acceso femoral en algunas ocasiones. Pero el subclavio hay que evitarlo
porque hay riesgo de estenosis del vaso. No en ese momento, sino posterior. Y siempre hay que monitorizar por sepsis, porque ahí puede haber una disfunción inmune asociada a la lesión renal aguda. Esto básicamente se refiere a que al hacer nosotros un proceso invasivo subclavio, estamos generando un foco de entrada para sumar un proceso infeccioso dentro de nuestro problema con un sistema inmunológico en déficit por nuestro cuadro de sepsis. Entonces, el subclavio es el que se evita, porque básicamente, como dicen, su ubicación está debajo de la clavícula y si es que hay algún daño, para hacer hemostasia es mucho más difícil. Es el que no debería colocarse. La siguiente, por favor. El pronóstico usual es que la lesión renal aguda se resuelve en 7 días. La injuria renal aguda se resuelve en 7 días. Si pasó 72 horas, o sea, 3 días, y no hay mejoría de la función renal, hay que sospechar en otras causas, es decir, no estoy atacando mi causa como tal, o debo de reenfocar el caso y decir, no, bueno, empiezo de cero porque no me está yendo nada bien. Algo empecé a hacer mal desde el inicio. A largo plazo, los pacientes tienen mayor riesgo de, una vez que salen de injuria renal, tienen riesgo de hipertensión, de enfermedades cardiovasculares, mortalidad, a corto o a largo plazo, dependiendo de la categorización o estratificación de la gravedad de la injuria renal aguda. Y se ha visto utilidad de prevención no solo con una adecuada hidratación y un buen manejo de los nefrotóxicos. No dice evitan, no, manéjalos bien, corríjalos cuando sea necesario. Y se ha visto esto también con la ayuda de los biomarcadores, como les mencioné. Los biomarcadores tienen la ventaja que te pueden hablar de estrés antes de daño, y la desventaja para nosotros, estamos a años luz de llegar a los biomarcadores. Creo que es la última diapositiva. Esta es básicamente las fuentes que ustedes tienen acceso. Eso sería todo. Muchas gracias, chicos.